somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Somos Sur. Hoy vamos a tener a Alba Boe, que es comunicadora y además cómica. Tiene además un podcast del que hablaremos también y participaba recientemente en la última edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica, el SPAL, en uno de los coloquios dentro del Foro Social Internacional de Activismo y por los Derechos Humanos, hablando de los discursos de odio en los medios de comunicación. Alba Boe, buenas, bienvenida a Somos Sur y gracias a ti por aceptar la invitación para la entrevista. Bueno, acabas de venir de estar en un instituto, ¿no? Sí. Hablando con los chiquillos, eso que hablaban en el coloquio del SPAL dentro del Foro Internacional, de los discursos de odio. Yo no sé cómo han recibido, por hablar de lo más cercano, sí, cómo reciben los pibes cuando tú vas allí y les cuentas que ese lugar donde ellos pasan la mayor parte del tiempo libre, llamado redes sociales, está lleno de discursos de odio. Bueno, lo enfoco de una manera creo que bastante práctica. Normalmente se suele decir que se hacen charlas en centros. Yo creo que lo que yo hago no son charlas, son talleres. Entonces es todo bastante dinámico y porque si no la atención se dispersa, y que invita a la reflexión y al movimiento. Y también con una diferenciación base, cogiendo al hilo lo que acabas de decir. Más que decir que es un espacio en el que pasan mucho tiempo, yo diría que es un espacio que no se distingue ya del espacio físico, claro, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, es como una parte de su vida, un escenario de su vida, ¿no? Diferenciar entre mundo físico y mundo digital es un error que cometemos la gente que nos criamos en un mundo analógico y crecimos con eso. Para las nuevas personitas de las nuevas generaciones, realmente es algo indistinto y es el mundo. Y en el mundo hay un montón de informaciones y de bombardeos constantes sobre lo que tengo que pensar y que me impide pensar por mí misma. Pero yo te pregunto, basado en la experiencia personal, tengo dos chiquillos adolescentes que están en institutos y a veces no quiero ni verlo cuando me dicen, mira papi, mira lo que pone mi amigo, y el amigo ha puesto una historia racista porque como igual tiene un padre o una madre con el discurso, digamos, de la ultraderecha, pues eso está en la sociedad, los han votado y ya están representados. Entonces, si te encuentras con unos pibes que están reproduciendo también esos discursos de racismo, de machismo, de negacionismo, de la violencia de género, ¿qué hace? Bueno, el taller está montado en este caso pues para poder ir poco a poco analizando de dónde vienen estos discursos y el porqué. Y la realidad es que la acogida es bastante buena. Es verdad que hay pibes y pibas que tienen estas inquietudes o que tienen esta forma de pensar, pero la forma de entrar, pues mira, un caso, simulamos como si aquí hubiera habido una amenaza alienígena, ¿no? Y luego pues desmontamos eso y explicamos de dónde proviene el discurso de odio y cómo se sustenta una narrativa de odio y cuál es el objetivo de todo ello. Y ahí pues empezamos a fomentar ese pensamiento crítico, que es casi que la única herramienta que tenemos hoy en día, porque da igual el vídeo que te pongan, puede ser verdadero, puede ser falso, puede estar generado completamente por inteligencia artificial. A fin de cuentas, después la única herramienta que tienes es tu forma de pensar y el aprender a poner en duda justamente e incluso a la gente de nuestro entorno. Sí, claro, vamos a ver, yo me he visto en charlas aquí en los institutos de Santa Lucía y está claro que tienen que ser esos talleres interactivos, pero porque esos chiquillos están ahí reproduciendo esos discursos de racismo, de por qué vienen los inmigrantes de Lincoln y están al lado de un amigo que es inmigrante, que la cosa es un poquito complicada, pero quizás si le hablas con convicción, ¿se les trastoca los esquemas o no? Yo, más que hablar, que también hablo, por supuesto, lo que procuro es hacerles pensar y que lleguen a sus propias conclusiones. Soy de la opinión de que si yo no quiero que me hagan pensar y quiero tener pensamiento crítico, lo que no puedo hacer es imponer ese pensamiento a otra persona, sino, más que eso, fomentarle una forma de pensamiento más liberada,
que no se trague toda la información y la devuelva y la escupa. Evitar ser loritos de repetición, que dicen lo que saben, pero no saben lo que dicen. Sí. Entonces, ese es el fomento que se hace. Y el coloquio se titulaba Los discursos de odio en los medios de comunicación. Hablemos primero de los medios de comunicación. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué haces tú? ¿Hasta qué punto? Porque claro, los medios de comunicación sí tienen una responsabilidad social definida, tienen figuras un poquito antiguas, pero que están hoy en los comentarios de cartas al director o a la directora, donde la gente le puede replicar o se le puede combatir un titular que suene a racista, ¿no? ¿Qué instrumentos hay para empezar primero por los medios de comunicación, para desmontar discursos de odio de los medios? Bueno, hay un artículo muy bonito de la Constitución que señala que tenemos derecho a información veraz, ¿no? Quizás podríamos empezar por lo más básico y no irnos tan lejos. Lamentablemente, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad y es cierto que está cerrado el espectro en cuanto a la diversidad de opiniones. Parece que hay diversidad de opiniones, pero al final hay un seco bastante importante en lo que quieren las audiencias. Y es verdad que desde que se inventó la imprenta, ¿no? Pues al final el medio de comunicación responde a quien lo financia, y en este caso hay mucha financiación que prefiere discursos tendenciosos. Pero me parece que los medios de comunicación, si bien tienen esa responsabilidad, ya no tienen toda la responsabilidad. Y me explico. Ustedes se dirigen, y hablo de ti porque tú también eres medio de comunicación, ustedes se dirigen a una audiencia que ya tiene el cerebro acostumbrado a ver vídeos de 15 segundos y a no prestar atención más allá de eso y a no reflexionar. Y lo primero para mí sería atajar estas circunstancias, es decir, cómo fomentamos que la juventud mantenga más allá su atención, que no se pierdan los dispositivos, que además nos fríen las neuronas, y luego, a partir de ahí también, cómo regulamos las redes sociales y los algoritmos, cómo imponemos regulaciones muy estrictas, perseguidas, o sea, bien vigiladas para pequeños trabajadores, empresarios, autónomos, lo que sea, y sin embargo a las grandes corporaciones les permitimos que difundan y establezcan algoritmos que recogen toda nuestra información sin prácticamente revisar lo que están haciendo. Lo último bueno que ha pasado es con la red social que ahora se llama X después de que la comprara Elon Musk, y se llamaba antes Twitter, como lo primero que hizo era hacer un gran despido, parecía que por razones económicas, de trabajadores que eran verificadores de lo que salía, comprobar que no se dijeran bulos, que no hicieran cosas falsas. Él despide a todos esos trabajadores y ahora no hay verificadores. Entonces, y al contrario, el propio dueño ha promovido la difusión de bulos en la red social X, ¿no? Sí, es bastante curioso. Eso está complicado. Es muy complicado, pero fíjate que es lo que te digo, que muchas veces se habla de tenemos que establecer una regulación más amplia. Ya existe la Agencia Europea de Protección de Datos y existe desde hace muchos años la reivindicación, bueno, la reivindicación, la directiva, no es una directiva europea, pero sí la indicación de que tienen que realizarse consultorías éticas de los algoritmos. Los algoritmos tienen que ser revisados porque cuando tú haces machine learning y pones una inteligencia artificial a recoger muchos casos y a pensar y a establecer supuestos, de repente te puede salir un sesgo racista, sí, o te puede salir un... Está comprobado eso. Está comprobado que ocurre, ¿no? Y tiene que haber una consultoría ética sobre todo eso, más cuando se tratan masivamente datos de personas. Se realiza, a juicio nuestro, vemos las noticias y vemos lo que se publica en redes y parece que no. Claro, tú decías antes, yo unas cuantas décadas que llevo de periodista, a uno también me preocupa y siempre me ha preocupado la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay lecturas que hablan de que puede haber una nueva censura y que hay que hablar solo en términos del pensamiento políticamente correcto? A mí lo políticamente correcto... No sé cómo responderte bien a la pregunta, en el sentido de que normalmente quien suele decir eso es quien luego censura cualquier otro tipo de opinión. Es muy fácil decir que me censuran la opinión cuando lo que están haciendo es criticártela. Quiero decir, si hago un comentario machista y alguien me dice no me gusta tu comentario, de repente salta alguien diciendo me están censurando. Y lo único que están diciéndote es que no te gusta tu comentario. ¿Quién tiene la piel fina? ¿Quién es de la generación de cristal? Pero ¿cómo planteas tú cómo se puede regular sin que suene a censura? A mí me parece que hay que atenderse a los conceptos jurídicos concretos, ¿no? Que realmente se esté buscando
un dato insidioso, que se esté buscando la propagación de ese odio y de ese fomento de la comisión de delitos de odio, y que podemos poner un montón de herramientas al servicio de ello. Es muy curioso como ahora estamos escuchando noticias que nos predisponen a realizar un gran gasto en el Ministerio de Defensa, pero no hay ningún gasto similar en el Ministerio de Justicia para promover un sistema capaz de recabar las pruebas necesarias para la persecución de delitos conforme a derecho y garantizando la presunción de inocencia. Claro, pero yo te pongo un ejemplo, yo cuento, no es que me guste la cosa, pero es lo que hay. Quiero decir, no me gusta que esté la ultraderecha, que tenga representación en las instituciones, pero en el marco jurídico español, en el marco constitucional, un diputado está parapetado en la libertad de expresión, y hay veces que un ciudadano se puede considerar delito de injuria, es algo que si un diputado dice en la tribuna, no. Por tanto, el diputado tiene derecho, en base a la legislación española, incluso a mentir. O sea, cuando sube un representante de la ultraderecha al Parlamento de Canarias o al Parlamento español y relaciona índice de criminalidad con inmigración, está protegido jurídicamente. Claro, el caso de y eso, claro, lo subes a las redes sociales y no hay forma que se pueda censurar. El caso de los aforados es bastante complicado y peligroso, además, ¿no? Y más cuando lo vemos como presidentes de naciones dicen auténticas barbaridades y sin filtro. Me parece que no me corresponde a mí decir cómo hay que regular eso jurídicamente, ¿no? Me parece que lo que yo sí puedo aportar es el pensar cómo establecer una conciencia crítica respecto a lo que se dice, y quién propaga y quién no propaga, y cómo establecemos un movimiento colectivo de resistencia a eso. A partir de ahí, las personas que sepan regularlo sin garantizando derechos, pues que lo hagan. Ya, no, pero te lo digo precisamente porque en los medios uno ha vivido en los últimos 20 y pico años, cuando empezó todo el tema de la migración africana, un grupo de periodistas que planteamos desde una asociación un código ético sobre la información. Hubo directores y directores de medios que lo firmaron, no se cumplió. Es decir, seguía saliendo una noticia, un colombiano viola, un marroquí roba, y poniendo la nacionalidad que en el código ético planteaba que no se hiciera. Los directores de los medios firmaron ese código ético y no se respetó. Yo sé que más allá de un propio código ético es complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me resulta curioso que el periodista me lo pregunte a mí. Sí, no, claro. Y a lo mejor te lo puedo hacer yo la pregunta. No, pues, claro, pero te lo planteo desde el punto de vista de la frustración. Uno ha tenido ya la experiencia de promover con otros periodistas un código ético que han firmado directores de medios en los que uno ha estado y luego no han respetado. Esa es la historia. Sí, la hipocresía, ¿sabes? Desde la propia frustración por gente de los traslados. Porque, claro, lo ideal sería aquello que decía que si alguien dice que llueve y otro dice que no llueve, el periodista tiene que salir a la calle y ver si llueve, no poner las dos versiones, ¿no? Exacto, y la verificación de datos, hay medios para verificar datos, ¿no? Hay cada vez más. Por eso te decía que me parece relevante la cuestión de cómo se utilizan los recursos, ¿no? Porque en la época en la que tenemos una inteligencia artificial desarrolladísima ya, cómo esos recursos no se destinan a este tipo de cosas, también a verificar y a contrastar información y a exponer públicamente este tipo de información falsa. Y la regulación que se hace de eso en redes, porque si un diputado sube y dice una barbaridad, habría que revisar un poquito pues el aforamiento y todo eso. Pero la propagación que se hace de ello después por redes sociales sí que es algo que puede controlarse de mejor manera. Claro. O sea, sí que podría haber mecanismos para tener unas redes sociales éticas dentro de lo que cabe, sin censurar, pero sí teniendo en cuenta que la información pues sea veraz, que se garantice ese derecho a la información veraz. Tú hace ya unos cuantos años que tienes el podcast La Hora del Bollicao, ¿no? Sí. ¿Cómo nació el podcast? ¿Por qué te pusiste con...? Vale, el nombre precede a la acción. Sí. En este caso, La Hora del Bollicao no hace referencia a una bollería industrial, hace referencia a una bollería personificada, que es la de mis amigas, que la mayoría son bisexuales o lesbianas y que nos autodenominamos bibolleras. Vale. Entonces, pues claro, bollera como... O sea, no es una apología de la grasa saturada, de productos de grasa saturada. No, para nada, no, claro. Coman sano, que en Canarias hay mucha diabetes. Y es un poquito el tema este de recoger que hay un bollicaos, ¿no? Sí. Sale de ahí, de pensar todo esto y de reapropiarnos del insulto, ¿no? Que siempre nos han llamado, pues,
a las lesbianas las han llamado Sí. siempre bolleras, pues bueno, pues sí, pues bueno, pues somos bibolleras. Y a partir de ahí, pues la necesidad de reflejar y de dar de manera libre e independiente, pues espacio a muchas realidades. Eso es lo que hemos intentado. La verdad es que te lo digo porque en un programa anterior de Somos Nadie teníamos a Daniela Sacurbelo y ella estaba reivindicando el término travesti. Ahora tú me reivindicas el término bollera. Se vuelve uno loco en el sentido de que antes esas palabras, decía un progresista, no debe usarla o ha estado una carga estigmatizadora. Sin embargo, el intento de dar la vuelta, ¿no? Que me llama la atención y que es interesante, sin duda, ¿no? Claro, depende de quién lo diga y cómo lo diga, Sí, ¿no? exactamente, Y que, claro. Si lo dicen los de siempre, está claro la carga que tiene, pero me refiero que quizás reivindicarla ayuda a desmontarlo, ¿no? Claro, es como cuando las personas con discapacidad por movilidad reducida se autodenominan cojas, Sí. ¿no? O la realidad identitaria de las personas sordas, Sí. ¿no? Al final es una cuestión que yo me apropio del insulto y pues sí, y también establecemos cómicamente diferencias entre ser lesbiana y ser bollera. Mi compañera del podcast, Conchi Castellano Nogales, dice mucho que la diferencia estriba en que una lesbiana conoce a otra en la empresa y se van de vacaciones a Miami con todo pagado. Y se casan incluso a los 10 días, por ¿no? En todo el lo tópico. alto y dos bolleras se conocen en un coloquio y se van juntas de vacaciones con la furgoneta camperizada. Y por camperizada entendemos una Kangoo con una línea para colgar el bañador. Entonces son maneras de vivir distintas, ¿no? Bueno, sí, desde el punto de vista de la reivindicación eso habla también O sea, de... que entonces la bollera es una lesbiana del barrio, ¿no? Las del barrio. Yo creo que es una Reivindica el barrio lesbiana también. politizada. Es una lesbiana politizada, sí, puede ser de barrio, pero politizada, en el sentido de que no tiene miedo a apropiarse del insulto para reivindicarse. Igual que la travesti, igual que la transexual que se autodenomina, ¿no? Pues lo mismo. Y el tema de hacerte cómica, ¿crees que es una buena forma, el mejor camino de, un poco lo que haces tú también, difundir Sí. pensamiento crítico? Ay, yo no tengo intención de... Bueno, puede que Tú sí tienes un poquito de Yo tengo un intención. poquito de intención, pero no tengo tanta intención como de aleccionar, sino de reírme criticando. O sea, Sí. la crítica social tiene que estar, ¿no? Desde el respeto, pero con crítica social. Y no es que yo quiera cambiar mentes, la verdad, quiero reírme y que se puedan compartir y difundir ideas y valores, pues, no sé, de igualdad y de diversidad. Sí, pero quiero decir, es necesario el pensamiento Claro. crítico, sin duda. Saramago hablaba, decía, no, cuando le preguntaron sobre el pensamiento único, dicen, no, ojalá hubiera pensamiento único, tenemos pensamiento cero, no hay pensamiento. O sea, el capitalismo actual, el neoliberalismo es pensamiento cero. Entonces, claro, las redes sociales no solo están llenas de odio, sino de simplonería y de pensamiento cero. Por tanto, yo creo que el pensamiento con humor, pero el pensamiento crítico está bien, ¿no? Claro, Decirlo. es que si no podemos criticar ni revisar las cosas ni los comportamientos. Para mí el humor es un canal muy importante para eso, porque te conecta muy rápido con la gente, ¿no? El humor enseguida, desde que tú y yo nos reímos de algo, ya estamos en sintonía Sí. y ya parece que hay una conexión más rápida que si hubiéramos estado hablando una hora en cuanto nos empezamos a reír. Y cuando te planteas la hora del bollicao, te lo planteas como un podcast, un programa de radio que se ha llamado toda la vida un programa de radio, lo llaman, pues lo grabas, lo emites y lo llaman podcast, quedas muy moderno, pero te lo planteas también como una cosa teatral también, como una actuación, porque prefieres hacerlo en directo casi siempre, ¿no? Sí. Quiero decir, en directo con público. Sí, hay un poco de todo, ¿no? Hay una parte de show bastante importante. Por ejemplo, hace poquito estuvimos en Arafo, hicimos en la plaza de Arafo, del pueblo, y le damos un toque cómico y Sí. teatral también, por supuesto. Contamos también realidades, también tenemos entrevistas con personas pues, de la cultura o activistas, o bueno, lo que vaya tocando. Y en este caso concreto, al terminar, invitamos al público porque traíamos unas polcas piconas pero feministas, Sí. sobre todo lo que habíamos hablado. Y fue un momento muy, muy guay también de encontrarnos pues con las mujeres mayores del pueblo y las Sí. más jóvenes también, y bueno, y gente de todo tipo que se sumó y que se sentó a cantar con nosotros las polcas con su timplito a viva voz, y que dices, bueno, pues esa parte de cercanía, ¿no? Y de show y de lo nuestro. ¿Y cada podcast lo preparas como monotemático? ¿Depende del invitado? ¿Lo haces general? Normalmente se escoge un tema Sí. y en torno a ese tema se hace pues una lluvia de ideas con la colaboradora que participe, y establecemos un guión con cierta libertad, bueno, con cierta no, con mucha libertad, la verdad,
porque ya también confías un poco en... Pero hacen guión, no es una cosa de viva el relajo y espontaneidad todo. Hay espontaneidad, pero también hay partes bastante sí. guionizadas, ¿no? Hay secciones guionizadas y hay otras que son más dejadas a la espontaneidad. Una escaleta mínima hay. Hicieron uno aquí en el Museo de la Zafra, por cierto. Fantástico, lo pasamos genial. Lo pasamos genial, nos reímos, fue hace ya un par de años. Sí, con tuvo Tomás Galván de invitado, el Tomás periodista Galván de invitado, radiofónico. sí, fantástico. Se llenó, se quedaron más de la mitad de la gente fuera, pero bueno, qué fantástico que funciona muy bien aquí todo el tema de la juventud, Sí. ¿no? Las propuestas de juventud en Santa Lucía. Claro, sí, y sobre todo además que hayan productos hechos en Canarias, porque de verdad aquí el Teatro Víctor Jara se ha llenado con algunos podcasts que vienen de gente que tienen ya éxito, que están en la cadena SER, que tienen éxito en Madrid, en toda España, pero que es hecho en Canarias. Oye, hay pocos, está bien, ¿no? Ostras, sí. Que convoquen ustedes, te dará una alegría especial, ¿no? A mí es fantástico porque hay muchos podcasts buenos también en Canarias, y lo nuestro tiene una particularidad y es que ya no le estamos ni dando difusión en redes ni nada prácticamente, pero cuando vamos se llena, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con traer la cercanía y hacerlo Sí. autocentrado y hacer una crítica social que tú ya sabes lo que te vas a encontrar más o menos. Sí. Volviendo al principio, se nos está acabando el tiempo. Como les decíamos, estamos con Alba Boek, que es cómica, estamos hablando de la parte cómica ahora, pero también es comunicadora y estuvo en el SPAL hablando de los discursos de odio en los medios de comunicación. ¿Qué le dirías tú a la madre, el padre que nos esté escuchando y que, bueno, tiene un chiquillo, un hijo en redes sociales y ve que ha reproducido algunos mensajes por influencias, no en este caso de ellos, sino de un compañero, machistas o homófobos? Bueno, yo le diría que aproveche para intentar, las ocasiones son buenas, ¿no? Cuando surge esta ocasión es una buena ocasión también, depende de cómo la afrontemos. Es una buena ocasión justamente para desmontar el discurso de odio. Vamos a los datos, vamos a verlo. Es una oportunidad muy, muy apetecible para compartir con tus hijos, ¿no? Y en esa crianza que tú quieres establecer de una conciencia crítica. Y también prepárate que a lo mejor tu propio discurso no era tampoco el más apropiado y te dan la vuelta. No sé. Pues Alba Boek, gracias por estar con nosotros en Somos Sur. Un placer, la verdad, muchas gracias por invitarme. Terminamos aquí esta edición de Somos Sur. Como siempre, gracias por estar ahí. Sean felices.